Entre mis favoritas, y que os recomiendo encarecidamente, Labyrinth, que muestra una historia interesantísima sobre... Hay una cosa que quiero aclarar, güey. Para la gente que no haya tenido la oportunidad de ver cómics de la saga Alien o de los xenomorfos, son increíbles. No sé si todos, obviamente, pero la mayoría que yo topé en mi adolescencia de Alien y los xenomorfos son sumamente oscuros, güey. Sumamente, mucho más oscuros y tétricos, pero para nada comparado con la película. Los cómics de la saga Alien, todavía en ese entonces los publicaba Dark Horse. En ese entonces. No sé si ahorita los tenga Image o quien los tenga, pero eran brutales, muy oscuros, muy tétricos, güey. De hecho, nosotros perdemos, güey. Me refiero a la humanidad, güey. Vale madres en ese universo de los xenomorfos. Pero sigamos. cómo un científico analiza y estudia los xenomorfos, buscando debilidades de estas máquinas de matar para desarrollar un arma que sea efectiva contra esta plaga que asola la galaxia. De hecho, ese cómic creo que sí lo vi, güey. Cómic también nos regala una de las representaciones más grotescas de los xenomorfos. A partir de Aliens, de James Cameron, la saga Alien fue dejando de lado el aspecto más siniestro de los xenomorfos, para convertirlos en una colonia de hormigas alienígenas. Pero el cómic, Labyrinth, recupera el concepto del alien del octavo pasajero, de que estas criaturas van más allá de los simples instintos animalistas, son incomprensibles, y tienen una mente sadista. En el cómic, mediante un flashback, se muestra la juventud del científico, y cómo él, junto a la tripulación de la nave de sus padres, fue atrapado por unos xenomorfos en un planeta, y arrastrado hasta su nido. Ok. Siempre quise ser un científico. De joven incluso recibí una subvención del gobierno para llevar a cabo una investigación sobre inmunidad. Era una buena vida. Un día paramos en RLV 1289 para recuperar una caja de tiempo de una luna que mis padres terraformaron 15 años antes. Era una recuperación de data rutinaria. No había motivos para esperar problemas. Nuestra primera sorpresa fue el descubrimiento de otra nave cerca de la estación de terraformación, ya que esta luna se situaba fuera de los límites para los viajeros generales. Nos esperábamos piratas o traficantes, pero no encontrábamos a nadie. Así que cogimos la caja de tiempo y estábamos a punto de irnos. Pero es entonces cuando vimos la segunda sorpresa. Aliens. Claro que habíamos escuchado sobre ellos con anterioridad. Sabíamos que no podíamos luchar contra ellos con nuestras armas básicas. Y ya sabíamos lo que nos esperaba. Una muerte brutal, sangrienta y horripilante. Desafortunadamente, esto no fue lo que ocurrió. ¿Ustedes cómo se imaginan que es que te ataque un xenomorfo? ¿Qué será lo más parecido a que te ataque un xenomorfo en la vida real? ¿Que te ataque un león? Me refiero a con la velocidad y la fuerza de un león. Con sangre ácida. ¿Se va a mover con esa velocidad? Al punto de que a lo mejor no le puedas ni apuntar. O que le dispares y normal no caiga con varios disparos. Un tiburón en el agua, dice Lorenzo Flamas. Un tigre, dice el moderador. Un oso. Que me ataque un oso. A corto alcance me lo imagino como un oso. Pero a largo alcance me lo imagino más como un tigre o un león. Qué miedo, güey. Los xenomorfos, ahorita ya hay otras criaturas igual de aterradoras como los Zergs o los necromorfos, pero en ese entonces yo le tenía mucho miedo a los xenomorfos. Sobre todo cuando entiendes el concepto de que se mueven como colmena. Entonces, normalmente, cuando te ataca un xenomorfo es que hay cientos, si no es que miles de xenomorfos por ahí. Entonces, realmente no tienes a dónde huir. Nos arrastraron a su nido. Estaba tan cubierto por la vegetación que ni lo vimos cuando aterrizábamos. Mientras nos acercábamos al nido, un hedor repugnante comenzaba a hacerse más fuerte. Pero una vez dentro, el olor era insoportable. Iba más allá de la peste, más allá del hedor. Era un miasma indescriptible, que violaba el alma a través de los pulmones. Nos llevaron hasta una gran cámara y nos tiraron al suelo. Nos tocaron, olfatearon, chuparon y nos examinaron. Nunca habíamos escuchado nada sobre un comportamiento como este. No sabíamos qué estaba pasando. Después, algo ocurrió. Y estaban vivos, güey. Estaban vivos. No los habían matado. Los aliens agarraron a Rebecca. Parecía que estaban peleando por ella. Al final la rompieron en pedazos como si fuera una bolsa de papel mojado. Verga. La androide Judith, con su programación estándar de defensa humana, intentó prevenir la matanza. Los aliens por lo general ignoran a los seres no orgánicos. No en el caso de estos. Mientras destrozaban a Judith, Taylor consiguió llevar a cabo una... Mira,
Los cabrones identificaban a los seres no orgánicos, güey. Por eso no atacaron al cyborg, cabrón. Última protesta. Con una granada consiguió llevarse a 2 aliens con él. Maldito afortunado. Después de esto nos movieron rápido y nos separaron. Me arrastraron a las entrañas del nido. Allí vi lo que les había ocurrido a la tripulación de la otra nave. Inflados, mutilados, cuerpos colgando de todas partes. Y creo que alguno todavía respiraba. Recuerdan que, para la gente que no lo sabía, toman a las personas y las mezclan con su nido, las utilizan para incubarlos, o a veces como mero ladrillo y cemento, parte de la creación de la estructura de las paredes y techos del nido de los xenomorfos. Y se movían. Me pegaron a la pared con unas tiras pegajosas parecidas a moco. Y me dejaron allí, contemplando mi destino. Cuánto tiempo pasé allí es casi imposible de saber. Tal vez 40 o 50 horas. Durante todo este tiempo mis ojos y pulmones eran irritados por el horrible olor, mientras terribles sonidos de humanos gritando, llorando y suplicando en la distancia llenaban mis oídos. Verga. El nido de los aliens en este cómic es una pesadilla orgánica, en la que los xenomorfos no se limitan en pegar a sus víctimas a la pared con el objetivo de que actúen a modo incubadoras, para sus nuevos retoños, sino que los xenomorfos torturan a la tripulación activamente, experimentan y juegan con ellos. Se puede ver que estas criaturas actúan con curiosidad, como si se deleitasen con el sufrimiento de la tripulación, todo ello acompañado de la siniestra sonrisa perpetua de estos seres. Hay algunos paneles que son literales copias de las ilustraciones del infierno de la obra La Divina Comedia, y algunas de las escenas son tan bestias y repulsivas que me hicieron apartar la mirada. Y no puedo mostrároslo aquí por obvios motivos, no tanto por el gore, sino por el concepto de lo que el panel muestra. Esta idea de que los xenomorfos no son otros seres orgánicos más, sino algo mucho más siniestro, se explora en una nueva saga de cómics por la que al principio tenía mis dudas, ya que a diferencia de otros cómics de Alien, que son de la editorial enfocada en el público adulto Dark Horse, esta nueva saga de Alien nos llega de la mano de Marvel. Pero gracias a Dios, Philip Kennedy y Salvador Larroca han hecho un trabajo excelente, y me atrevería a decir que estos cómics han arreglado la saga Alien, llevándola de vuelta a sus orígenes, una historia de horror cósmico y falta total de escrúpulos de las grandes compañías, que por cierto, ya predije el aspecto principal que desarrollan los nuevos cómics, del horror cósmico de los aliens, en mi primer vídeo acerca de esta saga. Pero bueno, acompañadme a explorar los nuevos cómics de la saga Alien, y sus perturbadoras conclusiones. Qué interesante, güey. Qué interesante. El sueño comienza siempre en la oscuridad. Porque es que, a ver, esa es la idea que funciona. La idea que funciona es esa. Usar a una de las entidades más brutales y aterradoras que hay en la ciencia ficción y en el espacio y convertirla en algo más que simple depredadores que aniquilan. Pero hay que saber hacer esas historias y no es nada sencillo y es una fórmula que va a funcionar en un par de historias nada más. Luego agota y terminas convirtiéndolo en monstruos comunes que atacan como plaga. Creo que sabes qué significa eso, pero no es así, no puedes saberlo. La oscuridad que veo es una sombra profunda, que no surge de la mera ausencia de luz. No la puedes hallar con solo taparte los ojos con las manos. Esta clase de oscuridad se te mete dentro, penetra en ti, te presiona las cuencas de los ojos hasta que algo estalla e incluso el recuerdo de la luz, incluso la fe en la luz, se esfuma. ¿Qué hay ahí, Gabriel? En la oscuridad. Los veo. A ellos. Son una masa insaciable de muerte que se retuerce y rechina, que da caza a cualquier brote de vida incorrupta. Unos escarabajos sobre el cadáver de la creación. Ella está con ellos. Parece estar ciega, con esa mirada nublada y serena. Sus pechos no soportan la pesada carga de la respiración, o los latidos de un corazón. No debería reparar en mi presencia, ya que soy muy inferior a ella. La reina en todo el Alien. universo, ella es una reina entre leprosos, una diosa entre gusanos. Aún así sé que ha reparado en mí, me está buscando. Y aunque esa criatura es lo más parecido que existe al mal absoluto, y algún día reducirá todo cuanto está vivo a sangre y cenizas, sé que parte de mí desea que me encuentre. Así es como da comienzo el primer cómic de esta nueva saga, en la que el exmarine Gabriel Cruz está recordando cuando fue infectado por un abrazacaras y las visiones que tuvo al estar impregnado. El cómic nos presenta un concepto... Qué hermoso es el rifle de pulso, güey. O sea, no importa cuántas veces vea armas chidas en videojuegos, sin duda una de mis armas favoritas de todos los tiempos es el rifle de pulso. Inspiración para el famoso rifle Spartan que utilizaban en Halo. Está recordando cuando fue infectado por un Y abrazacaras para un chingo de armas de la ciencia ficción. y las visiones que tuvo al estar impregnado. Es que es tan moderno, pero al mismo tiempo tan clásico, tan realista. O sea, literalmente el rifle de pulso es un arma que se podría usar o se podría hacer. El cómic nos presenta un concepto que, si bien no es del todo nuevo, sí que desarrolla de una forma genial.
y que pone los pelos de punta. En los cómics se menciona que los xenomorfos tienen una especie de mente colmena, pero a diferencia de los insectos, en los cuales esta mente colmena limita a cada individuo, los xenomorfos actúan como organismos individuales. Cada uno tiene su propia mente, pero también pueden usar esta mente colmena para tener acceso a información de otros xenomorfos, lo cual es muy útil a la hora de atacar y buscar estrategias conjuntas, para saltar naves e instalaciones. Por eso estas criaturas son tan peligrosas. No son solo brutales, con una agilidad capaz de burlar la mira del marine colonial mejor entrenado, y con una fuerza capaz de abrirse paso por compuertas de metal y descuartizar humanos como si estuvieran hechos de mantequilla, sino que comparten ideas y estrategias con sus congéneres. Al ser infectados por un abrazacaras, las víctimas momentáneamente son capaces de asomarse a este mar de conocimientos de los xenomorfos, pero también se desvela ante ellos algo terrible que va más allá: la Dama de Negro. A lo largo de la historia se hace varias veces referencia a este ser que han presenciado aquellos que han sido impregnados por los xenomorfos, una especie de entidad tan poderosa e incomprensible que la simple presencia de su figura en una visión hace que los personajes que lo han presenciado queden traumados de por vida. Este ser femenino es una clara referencia a la obra de H.G. Geiger, aquel que creó el diseño del xenomorfo, y también es terror cósmico en estado puro, una entidad extraña, incomprensible, que aparece en visiones oníricas, y hace que los personajes se... Dice Espiral, Freezer tenía una transformación muy similar a un xenomorfo, ¿se acuerdan? Sí, ¿cómo no? La que tenía las manos así, güey, la que le pateó el culo a Picoro. sientan diminutos. Pero aparte de esto, este ser no es una criatura real, sino una personificación siniestra de lo que está por venir. Estas visiones que los personajes sufren no solo les hace conectar con los xenomorfos presentes, sino con los pasados y los futuros. Como el androide Iris menciona, esa Dama de Negro no es más que una representación de lo que en un futuro le espera a la humanidad, un destino del que ninguna especie avanzada puede librarse. Y aquí es cuando entra en juego la horripilante verdad de la naturaleza de los xenomorfos. No mames. Os expongo un detalle que no se toca en los cómics, pero que sí me parece que es digno de subrayar. ¿No os parece curioso cómo los abrazacaras, es decir, la forma infantil encargada de impregnar a los huéspedes, encaja perfectamente con un rostro humano? Es como si estos seres hubieran evolucionado con el único objetivo de acabar con nosotros. Pero puede que esto sea demasiado antropocéntrico. ¿Qué pasa si en realidad nuestra estructura facial no es algo exclusivo de nuestra especie, sino que todas las especies alienígenas inteligentes evolucionan convergentemente a tener un plan corporal similar al nuestro? En tal caso, los xenomorfos no serían otra cosa que una especie que ha evolucionado para especializarse en un objetivo: ser el depredador de especies inteligentes avanzadas en el vacío del espacio, sí, aguardando claro, a que una nueva civilización los encuentre. A diferencia... Sí, los xenomorfos son la famosa plaga que va a acabar con todo. Son el Zerg, son el Flot, son los tiránidos. Ese terror que nos espera ahí en la oscuridad del espacio, güey. Que si seguimos indagando tarde o temprano vamos a encontrar. O quién sabe, tal vez nosotros somos ese terror, güey. Nosotros somos la plaga, güey. ¿Quién sabe? De lo mostrado en las últimas películas de Ridley Scott, donde los xenomorfos no son más que el producto de la experimentación con un líquido negro de una raza de aliens llamados los ingenieros, en los cómics los xenomorfos preceden muchísimo a los ingenieros, y en el mismo cómic se muestra en un panel las vasijas del Black Goo, que aparecen en Prometheus y Covenant, dándonos a entender que los ingenieros cometieron el mismo error que la humanidad está llevando a cabo. Intentaron controlar a estas criaturas, convirtiéndolas en armas biológicas, y esta decisión les condenó a la extinción, porque todo esto es un ciclo en un ecosistema cósmico, y los xenomorfos actúan a modo de depredador, para asegurarse que ninguna especie desbalancee el ecosistema. Como dice el androide Iris, tarde o temprano todos os encontraréis en el espacio con algo que os está esperando, con el fuego purificador de Prometeo, que mantiene limpio el universo de parásitos como vosotros. Okay. Muchas otras especies, antes que los humanos, solo en esta galaxia, se han expandido por las estrellas, han colonizado mundos, extraído sus recursos y descubierto nuevos seres. Y entre estos nuevos seres, inevitablemente, a medida que se expanden, las civilizaciones interestelares acabarán encontrándose con los ángeles de la aniquilación, los xenomorfos, en un estado durmiente o en huevos, como les ocurrió a la tripulación de la Nostromo. En la cinta original, al encontrar los huevos, Kane comenta que parecen estar completamente inertes y casi fosilizados, seguramente después de miles, si no millones de años desde esta... Porque no tienen ninguna razón de ser, solamente son lo que son, hasta que vida inteligente que se está propagando necesita ser aniquilada. Sí, era lo que ponía alguien por ahí, el anticuerpo del universo, ¿sí? Estado de hibernación, pero es cuando Kane toca uno de ellos, cuando los pequeños abrazacaras dentro de los huevos detectan vida orgánica y comienzan a despertarse. En los cómics, el androide modelo Bishop que acompaña a Cruz comenta que en la misión en la que Cruz y su grupo fueron apresados por los xenomorfos, consiguió sacar a este del nido debido a que después de acabar con todo el escuadrón de marines, los xenomorfos habían comenzado a hibernar. Es que lo más cabrón de los xenomorfos
lo más cabrón de los xenomorfos es que lo consumen todo. Una vez que acaban con todas las formas de vida, consumen los animales. Luego consumen las plantas, se vuelven veganos. Luego, después de consumir las plantas, consumen, se pueden llegar a alimentar tanto de hierro, mineral, o sea, literalmente comen tierra, comen minerales, comen piedras. Y si no, a veces practican el canibalismo. Se empiezan a aniquilar entre ellos y solamente queda un pequeño grupo de ellos. Empiezan como una invernación, se fosilizan y duermen, esperando que el siguiente pendejo se cruce con ellos para que se los lleve la chingada, güey. Como si su trabajo ya estuviera hecho. Además que los xenomorfos no muestran interés por seres no orgánicos, como los androides, Eso. a no ser que estos estén actuando activamente en contra de ellos. El primer contacto que la humanidad tuvo con los xenomorfos se dio en el planetoide LV-426, también conocido como Acheron, que está situado a una distancia de 39 años luz en el sistema Z2 Reticuli. Aunque parezca una distancia enorme, en lo que a distancias de nuestra galaxia se refiere, esto no es nada. Es decir, que los xenomorfos son una especie muy expandida por la galaxia, lo que quiere decir que este ciclo del que hemos hablado se ha repetido muchísimas veces a lo largo de miles, si no millones de años. Y toda la Vía Láctea es una especie de campo de minas en el que cualquier planeta, por inerte que parezca, puede albergar a nuestros queridos xenomorfos, listos para llevar a la ruina a cualquier especie interestelar. Esto Que se adaptan a lo que sea, a cualquier maldito clima que haya. tiene conexión con otro misterio de los xenomorfos. ¿Cómo es posible que sobrevivan simplemente hibernando por miles de años, en planetas estériles sin alimento? En varios cómics se comenta que los xenomorfos no necesitan cumplir algunas de las necesidades básicas que cumplen otros seres vivos, como es el caso de comer. En la información que tenemos sobre estos seres se menciona que sí se ha observado comer y destripar algunas de sus víctimas, pero esto es más un instinto placentero que una necesidad real. Una de las teorías más interesantes acerca de cómo los xenomorfos obtienen la energía que su modo de vida tan agresivo requiere es que el ácido que tienen a modo de sangre en su interior actúa a modo de batería o pila biológica. También sabemos que gracias a este ácido interno, los xenomorfos son capaces de digerir minerales y metales, todo con el objetivo de reforzar su exoesqueleto, como decía Ash en Alien, el octavo pasajero. En las novelas de Tim LeBon sobre el universo de Alien, también se menciona que esas estructuras tubulares que tienen los xenomorfos en la espalda actúan a modo de filtro de aire, que va absorbiendo nutrientes tanto orgánicos como minerales de la atmósfera en la que se encuentran. De todos modos, una vez se encuentra a estos seres, no hay vuelta atrás. La biología de los xenomorfos fascinará a la especie interestelar e intentarán controlarlos, para fracasar en el intento y sufrir un destino. Se mamó el cuervo, dice. Entonces al final solamente quedarán los xenomorfos y las máquinas. Interesante. Por eso Luis Dewitt tomó la forma de un xenomorfo bot. ¡No mames! Suena música de Skynet, Terminator. Chichin, chin, chichin. Chichin, chin, chichin. Su puta madre. Es cierto, güey. Horrible a manos de los aliens. El único objetivo de los xenomorfos parece ser expandirse lo más rápido posible por los sistemas que ocupan las civilizaciones espaciales para así agrandar su territorio, al igual que las esporas de hongos. Los androides como Iris buscaban evitar esto, dentro de lo que cabe. Poniéndolo en sus propias palabras, deseaba crear un paraíso postorgánico. Es decir, que el androide comprendía que luchar contra los xenomorfos era una batalla perdida. Tarde o temprano, la marea negra acabaría burlando cualquier tipo de ilusión de seguridad de la raza humana. Y una vez un solo xenomorfo llega a la Tierra, ya sería demasiado tarde. Por ello, para evitar la expansión de los xenomorfos y la inevitable muerte de toda la vida animal de la Tierra, estos androides planeaban limitar la expansión de los humanos por el espacio, haciendo una especie de zona de cuarentena alrededor de los sistemas solares ocupados por la raza humana, aislándolos así de los sistemas desconocidos y sospechosos de albergar vida alien. Los únicos que podrían aventurarse más allá serían los propios androides, que no pueden ser infectados por los abrazacaras. De todos modos, como hemos visto a lo largo de la saga Alien, las inteligencias artificiales de los androides sienten una gran admiración hacia los xenomorfos, a los que llaman los organismos perfectos. A pesar de que no es oficialmente canon, la única otra especie inteligente en el universo de Alien que no ha sido aniquilada por los xenomorfos son los Predators, o los Yautja, en parte debido a la naturaleza de la cultura de esta especie. A pesar de que los Predators son capaces de viajar a otros mundos de forma mucho más eficiente que los humanos, la curiosidad científica de los primeros está bastante más limitada, y en lo que a los xenomorfos se refiere, los Yautja tienen una visión mucho más ritualista y a la vez prudente hacia estos. Los Predators son una especie obsesionada con la caza. Gran parte de su cultura se basa en ritos de iniciación y cacerías de criaturas peligrosísimas. Para esta cultura, los xenomorfos son el trofeo definitivo, el organismo más hostil que se han encontrado. Pero también por ello, los tratan como si fuesen un peligro biológico, y cada vez que los Predators se enteran de que un xenomorfo ha conseguido viajar a otro mundo, una misión de caza es enviada con el objetivo de exterminar a los xenomorfos, antes de que sea demasiado tarde. Como buenos cazadores que son, los Yautja, a pesar de sus brutales rituales,
tratan de preservar los mundos con vida nativa, y son conscientes del desastre ecológico que los xenomorfos causan en cada mundo que pisan. Pero entonces, ¿cuáles son los orígenes de los xenomorfos? A lo largo de toda la ficción escrita sobre el universo de Alien, hemos recibido todo tipo de respuestas a esta pregunta. Desde que los xenomorfos son un arma biológica, creada mediante bioingeniería por una raza alienígena avanzada, como ocurre en las nuevas películas de Ridley Scott, Que era lo que se creía. hasta que los xenomorfos son una especie nativa más surgida naturalmente en un planeta en concreto. Esta última teoría se explora en varios cómics. El planeta de origen de esta especie en cuestión se trata de Xenomorph Prime, un mundo de pesadilla en el que unas condiciones extremas dieron como resultado a un ecosistema plagado de criaturas horripilantes. En este ecosistema infernal los xenomorfos no eran más que otro eslabón más, pero es cuando se saca a esta especie fuera de su ecosistema cuando los aliens se convierten en un peligro incontrolable al que ningún otro ser puede hacer frente, al igual que ocurre con las especies invasivas en nuestros ecosistemas terrestres. A pesar de todas estas teorías, desde mi punto de vista, es mucho más perturbador no saber el origen de estos seres con certeza. Claro. Les hace mucho más siniestros e inexplicables. En eso consiste el horror cósmico, en perturbar Gracias, por fin, alguien que más o menos entiende este pedo, güey. Y no alguien que recomienda Underwater. con algo inexplicable, y que te deja haciendo preguntas cada vez más perturbadoras a ti mismo. Y si los rumores son ciertos, en 2024 se estrenará una nueva película de Alien, dirigida por uno de los nuevos directores que destacan en crear cintas de terror, Fede Álvarez. La película se llamará Alien, Romulus, y del poco que sabemos será una película que se centrará mucho más en el terror y en el suspense, como hacía la cinta original de Ridley Scott, y es bastante probable que esta nueva película coja elementos o que directamente esté completamente basada en estos magníficos nuevos cómics. Crucemos los dedos para que un director novel nos salve este terrorífico universo en la gran pantalla, y que el señor Scott pase la antorcha de su criatura de buena gana. En resumen, la nueva saga de cómics de este ser nos da una respuesta magnífica. Los xenomorfos son los encargados de acabar con las civilizaciones interestelares. Cuando avanzan demasiado, son una fuerza del cosmos imparable.